Ni modo, ustedes tuvieron la culpa. A ver, fíjense bien, z igual a 2x más 3y a la 10. ¿Sí o no? Vamos a encontrar las derivadas parciales de esa función. ¿Cuántas variables tiene la función? No, tiene 2. Entonces quiere decir que hay 2 derivadas parciales. ¿Sí o no? Vamos a hacer una. A ver cuál quiere, con respecto de x o con respecto de y. Con respecto de x. Bueno, entonces vamos a derivar a z con respecto de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer con la definición, lo vamos a hacer con las fórmulas. Fíjense bien. Para empezar, todo lo que vieron ustedes de cálculo diferencial se va a aplicar aquí. Si se fijan, voy a derivar a una función. ¿Esto qué es? Una función que... Bueno, es una función compuesta, pero ¿de qué tipo es? Es una función exponencial. Exponencial, ¿por qué? Porque tengo una variable elevada. No es exponencial, es potencial. A ver. Son diferentes, ¿no? A es un número y x es la variable. Entonces esta es ¿qué? Potencial. ¿Sí o no? Esta es exponencial. ¿Sí? Entonces esta ¿qué es? Potencial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sabes? Entonces ¿cómo la derivamos? Con la de u a la m. ¿Sí o no? Con la de u a la m. Entonces es ¿quién? 10, o sea, m por u a la m menos 1 por la derivada de u. Obviamente con respecto de x. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuánto me va a dar esto? 10 por 2x más 3y a la 9. Y voy a derivar esta con respecto de x. Entonces, derivada de 2x con x, 2. Más. A ver, voy a hacer paso por paso para que vean. Sale. Para que vean que uno es... Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Que así sería? ¿Oigo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser 10 por 2x más 3y a la 9. Esto va a ser 2 por 1 más 3 por 0. La derivada de x con x es 1, ¿sí? Pero la derivada con y con x es 0. ¿Por qué? Porque x y y son variables independientes, ¿sí? Entonces, como son independientes, ¿qué cambio hay? Nada, vale 0. En cambio, el cambio de x con ella misma pues es de 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Si la x cambia 5, entonces ¿cuánto cambia 5 con respecto a 5? Es 1. Es la unidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y mira, ahí está. Me va a quedar así. Me va a quedar aquí 20. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Bueno, vamos a hacer otro antes de comprobar. A ver, agarra ese otro. Sale. ¿Cuál? Hay varios ahí. ¿Cuál? ¿Mande? ¿37? Bueno, a ver, dice el ingeniero que 37. Bien, es u raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más un chingo más xn al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver cuántas variables tiene esa función. Variables independientes. ¿Cuántas? No, tiene n. Tiene variables independientes, son n. Dependientes es una que es la otra. ¿Sí? Bien, vamos a derivarla nomás con respecto a una. ¿Cuál quieren? ¿X1, X2, X3? ¿Cuál? X2. Bien, a ver.
Voy a derivar a u con respecto a x2. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Igual que las funciones de las de cálculo diferencial. Esto yo lo puedo poner así. Así, lo puedo poner así. ¿Por qué? Porque es una función que voy a derivar con la de u a la n, igual. ¿Sí están de acuerdo? Entonces hay que ponerla en esa forma. Y entonces, la derivada es ¿quién? N por u chorro a la n menos 1, entonces sería 1 medio menos 1 menos 1 medio, ¿sí estamos de acuerdo? Por la derivada con respecto a x2 de quién? De x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más un chingo más xn al cuadrado. Ahí está. Bien, entonces esto es 1 medio por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más a la menos 1 medio, y vamos a ver aquí. Si se fijan, este polinomio, este es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio de segundo grado bajo las variables x1 hasta x a la n, ¿sí? Bien, entonces, las derivadas, o sea, aquí ¿cómo sería, miren? Aquí sería así. Así, x2 más derivada de x2 al cuadrado con respecto a x2 más derivada, así, con respecto a x2. ¿Sí? Todas estas variables son variables independientes, de la misma manera que x2. Entonces, si yo derivo a ellas yo derivo la derivada de una variable independiente con respecto a una variable independiente es 0. Salvo la de ella misma. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Más. Todos estos van a valer 0 excepto este, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de x2 al cuadrado con respecto a x2? Pues 2x2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y entonces cuánto me va a dar? Me va a quedar x2 sobre la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más un b más xn al cuadrado. Hasta ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer otra. Miren, aquí hay una interesante que es la 28. La 28, si se fijan, es una función integral. Es una función integral, así la podemos llamar. ¿Vale? ¿Por qué es interesante esta? La voy a anotar. Fíjense. A ver. Si se fijan, es f de x, y igual a la integral de y a x, ¿verdad? ¿Sí o no? Del coseno de t cuadrada de t. Ahí está. ¿Sí o no? Está medio raro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Como que se ve medio raro. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? A ver, esta es una función, fíjense bien. Es una función de cuántas variables. Acuérdense que las funciones siempre hacemos referencia a las variables independientes. Son dos variables independientes. Ahí nos lo está poniendo. Son x y y. Vamos a hacerlo con respecto a una cualquiera, x o y. Y. Ok, dice el ingeniero, vamos a sacar esta con respecto de y. Eso significa que vamos a tener que hacer esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si se fijan, hemos estado utilizando la misma forma que vimos en cálculo diferencial. Claro que con su variante, ¿no? ¿A qué me refiero con variante? De que, por ejemplo, derivábamos, pero siempre con respecto a la variable con respecto a la cual estamos derivando, y
Eso implica que las otras las mantenemos constantes. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, para hacer esta, no sé si alguien sepa. ¿O alguien se puede guiar? ¿No? Para derivar. ¿Cómo derivas una integral? Bueno, pero es que no es así. A ver, sí, pues, pero a lo mejor muchos no saben. Miren, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones. ¿Sí? La 1 y la 2. Muchos libros las manejan así, como 1 y 2. La primera versión es que la derivada con respecto de la variable independiente de la integral desde un valor constante hasta la variable independiente de f de t dt es f de x. Esa es la primera versión. Y es la primera versión porque prácticamente nos dice lo que es el cálculo. ¿Sí? Nos dice lo que es el cálculo. O sea, aquí lo que estamos viendo es que la derivada es la operación contraria a la integración. Las deshace. ¿Sí se fijan, verdad? Las deshace. Obviamente, el integrando va a estar bajo la variable con respecto a la cual estoy derivando. ¿Sí? Esta versión casi no se utiliza, pero es la más esencial. La que más utilizamos es la 2. Y si ustedes se acuerdan, la versión 2 del teorema fundamental del cálculo es la que utilizamos para evaluar integrales definidas. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Es la que utilizamos para evaluar integrales definidas. Donde f mayúscula, su derivada es el integrando, ¿sí o no? ¿Sí? Esas son las dos versiones del teorema fundamental del cálculo. La que más se usa es esta. La que menos se usa y más profunda, más ilustrativa de todo esto, es esta. Entonces, si se fijan, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no? Versión 1. Ahí está, vean. Obviamente aquí están con parciales. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos, el límite superior de integración corresponde a la variable con respecto a la que vamos a integrar. ¿Sí o no? Y eso acá no es así. Primero que nada, yo voy a derivar parcialmente con respecto de y. Eso significa que x va a permanecer constante, no hay ninguna bronca. Pero la variable con respecto a la que debo derivar debe de estar como límite superior. Entonces, ¿qué aplicamos? Pues una de las propiedades. ¿Sí o no? ¿Qué propiedades? La propiedad, ¿qué cosa? De intercambio de límites. ¿Sí se acuerdan, verdad? Mira. Yo puedo hacer esto, pero ¿qué pasa? Cambio de signo. ¿Sí se acuerdan de esa propiedad? Yo puedo intercambiar los límites de integración, pero tener el signo de la integral. Y ahora sí, ya tiene esta forma porque voy de un valor constante al valor de la variable de la derivada. Y entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me dice el teorema? Pues me va a quedar el integrando, pero bajo esa nueva variable. Entonces va a ser menos coseno de y cuadrado. Cierro. Así de fácil. ¿Sí están de acuerdo? Está bien claro. Ahora, también pueden evaluar derivadas parciales con el matemático. ¿Sí? Vamos a hacerlo con matemática. Miren. ¿Está? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer esta de aquí. Fíjense. La derivada parcial la toman con esta función. Aquí está. Está en la avanzada y es esta. Ya se fijaron, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. La seleccionan. Aquí van a poner la variable con respecto a la que vamos a derivar.
Por ejemplo, yo voy a derivar con respecto de y. ¿Sí? ¿Sí o no? Y aquí pongo a la expresión. ¿Quién es la expresión? La integral de y a x. ¿Sí o no? Luego, del coseno de t cuadrado y aquí le ponemos diferencial de t. Vean, ahí va, ahí está, menos coseno de y cuadrada. ¿Sí? Luego, vamos a hacer el otro. A ver cuál fue el otro. No el anterior, sino el pasado. ¿Por qué el anterior no? Porque ese tiene puntos. Ya ven que pues esto no piensa. Si yo le pongo x1 cuadrado más x2 cuadrado más un y, no va a entender. Si no, va a marcar error. ¿Verdad? ¿Mande? ¿El anterior? Sí, a ver, déjame anotarla. ¿Es parcial con respecto de quién? ¿De x de quién? De 2x más 3y a la 2x más 3y. a la raíz. Órale. Todo a la 10. Sí. Ahí les va. A la 10. Fíjense. Ahí va. 20 por 2x más 6 ya da 9. ¿Sí? Entonces, ahí está cómo sacan derivadas parciales. ¿Sí o no? Bien. Bueno, pues vamos a dejar aquí. Miren, tenemos que continuar con estos ejercicios. Bien, este tema, que lo de plano, tangente y aproximación de señales es muy importante. Pues hay que meterle velocidad. Pero vamos a dejar aquí. Dudas, preguntas. Recuerden que voy a seguir compartiendo los links. Nadie ha dado asesorías. Nada. Yo creo que voy a empezar a sacar ya la lista para ir viendo cómo van, porque pues hay muchos que van muy mal y ya se está acabando el semestre. Seguramente ya se acabaron algunas materias, ¿no? ¿Quién ya acabó materias? ¿Ya? ¿De cuál? ¿Ya acabó dinámica? Pero ya acabaron, ya acabó. ¿Con quién? ¿Con la Diana? ¿Usted ya también acabó? ¿No? ¿Quién más acabó materias? ¿No? ¿Qué les dicen hasta cuándo se va a acabar el semestre? Primera semana de mayo, de junio, ¿no? ¿Mande? Bueno, ya no la primera de junio, segunda. ¿Primero de qué? El 9. Pues hay que ver. Bueno, que pasen buenas noches. Échenle ganas. Órale.